por las cuales tuvimos que esperar en nuestro país 200 años. La de una comandanta suprema de las Fuerzas Armadas de nuestro país, las cadetas y las integrantes de las Fuerzas Armadas de nuestro país de distintos rangos ahí presentes, como también en la voz del secretario de la Defensa Nacional, heroínas desde la época de la Revolución y anterior a ella, que han participado en las luchas armadas en nuestro país. Y no solo eso, mi querido Juan, ¿no te diste cuenta el cariño que incluso los mismos miembros y comandantes del Ejército, Fuerza Aérea, Guardia Nacional y Armada de México demostraron para con la comandante suprema de las Fuerzas Armadas? Y eso nos demostró una cosa: no solo están conformes, sino el trato que tuvo por parte del general secretario, que reconoce abiertamente como comandante suprema de las Fuerzas Armadas, y del almirante secretario. La salutación es un ritual interno que se da y ahora se conoce de forma pública entre la comandante suprema de las Fuerzas Armadas y obviamente los altos mandos del ejército y las tropas. Y la buena recepción que se tuvo se notó en el ánimo del mismo personal militar. Además, se llevaron a cabo reconocimientos a todas las mujeres, te decía, que han participado en las Fuerzas Armadas de nuestro país históricamente y en la actualidad. César Gutiérrez Priego, dice la presidenta de nuestro país, la comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, a los efectivos militares y al pueblo de México, que nunca les dará una instrucción que vulnere los derechos del pueblo, ni tampoco la Constitución. Muy importante, ¿no? Por supuesto, ni que sea contrario a las leyes. Y fíjate, mi querido Juan, nosotros sabemos que hubo una situación el día de ayer en cuanto a un operativo que salió mal por parte de elementos del ejército mexicano. De ese Y que hablamos en mucha unos gente, segunditos, César, de ese hablamos en unos segunditos. fíjate, y el hecho de cómo se llevó a cabo una situación de ese estilo y la forma como fue manejada por la Secretaría de la Defensa Nacional, que no matizó la información y que dijo exactamente lo que había sucedido. Ese es el más claro ejemplo de que no se van a tolerar ni se van a tapar cualquier acto que pueda ser contrario a derecho o al respeto a los derechos humanos. César, sobre este lamentable hecho ocurrido el martes pasado, el 1 de octubre, caray, en el que dos efectivos del ejército mexicano disparan contra una camioneta que en su interior trasladaba migrantes, asesinando, porque es la palabra, a 6 de ellos. Pues es lamentable, se está llevando a cabo las investigaciones, la Fiscalía Militar por su parte, también la Fiscalía General de la República. Ambos efectivos del ejército se encuentran detenidos bajo investigación, pues un tema que también la presidenta tocó hoy en la mañanera. De lamentable, lo dijo, aseguró que habrá investigaciones y que habrá justicia. Y aparte que dejó claro, mi querido Juan, no salieron a defender ni salieron a hacer ningún tipo de matiz, dijeron exactamente lo que sucedió. Y yo te puedo decir, por ejemplo, que yo sí tuve comunicación, a lo mejor con elementos, porque me pidieron asesoría de carácter jurídico y me dijeron, nosotros sí escuchamos detonaciones, nosotros pensamos que es de una banda que mueven a inmigrantes de forma internacional, y aún así no vimos que la Secretaría de la Defensa Nacional diera ese matiz. Y yo te estoy dando el contexto de lo que yo conozco por una asesoría jurídica que me solicitaron. Eso te demuestra que no van a matizar ninguna información y van a respetar los hechos como realmente sucedieron, aún cuando vemos buitres que tratan de utilizar toda esa información para ir en contra de ese nuevo gobierno. Vemos una comunicación muy distinta a lo que hemos estado acostumbrados en nuestro país históricamente. Ahí está, tú lo señalas, tú lo informas, César Gutiérrez Priego. Ahora, sobre los hechos en sí, ¿es posible que estos efectivos del ejército mexicano hayan disparado por motu propio? ¿Tendrían que haber recibido una orden de alguno de sus superiores? Es una pregunta que también se hizo la presidenta esta mañana. Dijo que se investiga esta posibilidad. Sí, por supuesto. Mira, de acuerdo al primer informe que yo tengo conocimiento, o por lo menos que incluso bien informado y que es oficial, es que los elementos, al haber escuchado detonaciones en su contra, abrieron fuego. Eso no quita que el Ministerio Público Militar y el Ministerio Público Federal tienen que deslindar responsabilidades y se tiene que hacer la investigación. Y mientras sucede esto, los elementos militares ya fueron separados del cargo, pero además el comandante de la unidad también ya ha sido arrestado para que se realicen las investigaciones y pesquisas correspondientes. El chiste es deslindar y que no quede una sola duda de qué fue lo que sucedió y no encubrir a nadie. Pues es muy importante esto último que acabas de decir, que el comandante, que el mando, está también detenido, porque esto no pasaba, detenían a quienes jalaban el gatillo, en el mejor de los casos, cuando los detenían, pero no
a su superior, César. No, con todo respeto, Juan, incluso también recordemos que hubo historias en donde le ponían armas a los presuntos delincuentes que eran las víctimas. Entonces, no veremos esto en este sexenio. Y se tiene que reconocer que hubo un error, pero también se tiene que reconocer que la autoridad lo está reconociendo y está haciendo la investigación correspondiente. Eso me parece que nos viene a dar esperanza a todos de que no vamos a ver lo que sería en otros sexenios. Ahí está, César. Sí se ve totalmente esperanza en cuanto a cómo se va a manejar este tipo de sucesos. Lamentable que ocurran y estamos pendientes de las investigaciones tanto por parte de la Fiscalía Militar como de la Fiscalía General de la República. Y te mando un abrazo, César Gutiérrez Priego, como siempre agradeciéndote tu generosidad, tu participación. Al contrario, Juan, siempre es un placer estar contigo. Paz, buenas tardes. Y bueno, vamos a seguir con